Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias. El héroe de NTR se arrodilló ante el rey demonio. Capítulo 41. Una historia fascinante sobre dar al mundo entero. Mente. Es el rey demonio. El rey demonio ha aparecido aquí. Los soldados reaccionaron violentamente cuando me vieron saltar el muro confundido. Sin embargo, no pude evitar sentir una sensación extraña cuando el nombre, rey demonio, salió de sus bocas. Es el rey demonio. Esta es una pequeña reacción inesperada. Aunque ciertamente mostró un tremendo poder de lucha, comencé a sentirme un poco incómodo por el hecho de que todavía estaba escuchando al rey demonio con el cuerpo de un ex guerrero. Sin embargo, aparte de este hecho, no hay necesidad de hablar de que yo sea el rey demonio aquí. Y al mismo tiempo, una buena idea comenzó a aparecer en mi cabeza con respecto al hecho de que me consideraban el señor demonio. No estaba planeado, pero ya que he oído rumores sobre el rey demonio, ¿debería aceitarlo un poco más? La aparición del rey demonio con una armadura negra frente a sus ojos. La aparición de un monstruo que hizo que sus corazones se encogieran con solo mirarlo, envió a los soldados a un profundo pánico, desesperación y frustración, y los soldados luchando con miedo a la muerte. En ese momento, en sus oídos, incluso en esta situación, comenzó a escucharse la voz de la única persona que aún no ha sido quebrantada. Todos, despierten. No importa lo fuerte que sea, solo hay uno. Si simplemente tomas la cabeza de ese tipo, puedes convertirte en un héroe del continente, y él y su familia recibirán riquezas y una alta posición oficial para vivir durante generaciones. Puedes tener en tus manos todo lo que quieras en este mundo, el mayor deseo del hombre, riqueza, fama y poder, la compulsión del parisino de sostenerlo todo con una sola mano. Como resultado, en los corazones de los soldados que estaban asustados y confundidos, comenzaron a sentir un gran deseo que se elevaba para cubrir estas emociones por un momento. Eso. Bien. No importa lo poderoso que sea, de todos modos está solo. Muere de esta manera, muere de esa manera, pero si puede romper la cabeza del rey demonio, será de gran ayuda para su familia en casa. En cierto modo, esta es una oportunidad. Es la mejor oportunidad de venir una vez en la vida. De hecho, durante el asedio, el primer soldado en llegar a la muralla debía recibir un generoso premio y recompensa. Incluso en medio de flechas voladoras y bolas de fuego, los soldados podían correr enloquecidos hacia la pared del castillo porque había un fondo muy materialista. Y en este momento, Parisek logró encender el fuego en nombre del deseo al inducir la psicología de los soldados que estaban atrapados en el miedo de una manera similar. Malvado rey demonio. Te mata y se lleva el premio. No, ganaré la paz en el continente. Prepárate. Te mostraré el poder de nuestra alianza tribal. Soldados que vencieron el miedo a través de deseos materialistas y gritaron con confianza mientras apuntaban con lanzas al rey demonio. Impulsado por ese impulso, Parisek miró al rey demonio frente a él y dijo, sosteniendo la lanza tal como estaba, ni siquiera necesitas una confrontación honorable. De acuerdo con la voluntad de Dios, le pondré fin aquí mismo, rey demonio. No había lugar para considerar un partido justo 1-1 entre guerreros. Lo importante es que si decapitas al rey demonio por cualquier medio en este punto, todo terminará. Parisek sabía muy bien que si lo hacía, podría convertirse en el mejor héroe que salvara al continente, no solo a los 3 caballeros del imperio. Si es 1-1, por supuesto que no hay probabilidades. Sin embargo, si yo y los otros soldados, que son solo un poco menos que los 3 caballeros, unimos fuerzas, tal vez. No sabía si eso sería realmente posible. Sin embargo, en ese momento, Parisek estaba medio deslumbrado por las palabras que había dicho a sus soldados. Riqueza, fama y poder. En la apuesta de su vida, en la que podía tener en sus manos cualquier cosa del mundo que quisiera, decidió tirar los dados. Mátalo. Al mismo tiempo que la orden de Parisek, los soldados cargaron con sus armas. Alrededor de Parisek, la cabeza de este lugar, todavía había solo tropas de élite que hacían las veces de escolta. Había docenas de guerreros que alcanzaron la etapa en la que podían usar la magia para fortalecer sus armas y mejorar sus habilidades físicas, y atacaron con todas sus fuerzas y ataques con espada que podían partir rocas y paralizar el acero. Trató de balancearlo hacia. En ese momento,
Al momento siguiente, el señor de los demonios comienza a condensar una tremenda energía mágica en el espadón negro azabache que sostenía. Por un momento, los soldados instintivamente comenzaron a tener una sensación de algo espeluznante por la presencia inusual que sentía, pero sin embargo, los soldados y Parisek trataron de ignorar tales sentimientos y comenzaron a atacar al señor demonio. El señor de los demonios corta el suelo con una espada como un pilar negro de maná condensado. Al mismo tiempo, alrededor del lugar donde se encontraba el rey demonio, un enorme remolino y olas de tremendo poder mágico comenzaron a irradiar en un instante. El golpe del rey demonio que contiene un tremendo poder que no se puede resistir como un maremoto creciente. La tormenta de tremenda energía comenzó a atacar a Parisek y a sus soldados. Al momento siguiente, una aterradora ola de dolor comenzó a engullir todo su cuerpo. Sintiendo que todo el cuerpo estaba siendo cortado con una cuchilla, el Parisek logró liberar su maná y comenzó a protegerse. ¡Maldita sea! Este asqueroso rey demonio es una mujer. Parisek avanza con los dientes apretados por las olas del dolor. Incluso en una tormenta de viento que parecía ser 4 veces más fuerte que el peor dolor que había experimentado en su vida, logró enderezar su lanza y mantener su postura. Hasta este punto. A mí así. No creas que puedes quitarlo. Con esa palabra, Parisek da el puntapié inicial con todas sus fuerzas y avances. El dolor se hace más fuerte con cada paso que das. Incluso en medio de eso, no dejó de caminar mientras miraba directamente al rey demonio frente a él. Nunca podré colapsar aquí. Nunca. Te traeré aquí. Riqueza, honor y poder. Por todo lo que quiero. La aparición de un general parisino que irradia voluntad trascendente mientras quema deseos snobs extremadamente puros. Al ver esto, los rostros de los soldados, que no podían ponerse de pie, y mucho menos avanzar con un dolor insoportable, automáticamente comenzaron a mostrar un profundo sentido de respeto. Como era de esperar, general Parisek. Hasta aquí la paz del continente. Después de todo, es una persona fundamentalmente diferente a tipos como nosotros. Ese hierro será. Debe haber venido de un sentido del deber que supera los deseos mundanos. En aquella época, cuando los soldados empezaron a sentir la nobleza de los guerreros a la vista de Parisek avanzando sin perdonar sus cuerpos. El Parisek finalmente llegó al lugar donde estaba el señor de los demonios después de atravesar la tormenta. Luego, con todas sus fuerzas, balanceó su lanza hacia el rey demonio, y el rey demonio rápidamente sacó la espada clavada en el suelo y la levantó. Y, ¡pacan! La espada del rey demonio que bloquea la lanza de Parisek con un sonido agudo. Al mismo tiempo, la tormenta que el señor de los demonios estaba arrojando desapareció en un instante. En respuesta, Parisek gritó con una voz aguda incluso con el dolor que no desaparecía. Ahora. Deshazte de él. Sí. General. Los soldados recobraron el sentido y atacaron al rey demonio como si hubieran sido empapados en agua fría por orden de Parisek. Este momento, cuando su capitán sostenía al rey demonio, también fue visto como una oportunidad de oro para los soldados. Diablo asqueroso. Esta será tu tumba, por la unidad. Espadas y lanzas llovieron sobre el señor de los demonios desde todas las direcciones. Aunque los golpes que contenían poder mágico no eran muy fuertes, el poder destructivo estaba a un nivel que no podía subestimarse, ya que muchas personas reunieron su fuerza para lanzar un ataque. Bien. Entendido. Este es el final del rey demonio. Soldados que están seguros de la victoria, creyendo que podrán derrotar al rey demonio en un estado tan indefenso. A propósito, interceptación de dispositivos. Al momento siguiente, el rostro de Parisek, que había estado sosteniendo su espada con todas sus fuerzas debido al poder del rey demonio, que repentina y rápidamente comenzó a aumentar, comenzó a teñirse de contemplación. Y, guaguaguaguan. Así las cosas, empujó hacia atrás la lanza del Parisek y, al mismo tiempo, era una espada enorme que se balanceaba con una fuerza aterradora. Las olas de tremendo poder que emanaban de él arrojaron el cuerpo del Parisek, que apenas se aferraba al rey demonio, en vano y se estrelló contra el suelo. Al mismo tiempo, los soldados que atacaron al rey demonio también fueron arrastrados por la onda de choque y colapsaron como un grupo. Chejejejeje. ¡Ay! En un instante, los soldados se desmoronaron en el suelo. Sin importarles en absoluto, el rey demonio comenzó a acercarse lentamente al lugar donde Parisek yacía en el suelo. Así. ¿Quieres sentarte así? Parisek lucha por levantarse de su asiento, incluso con dolor, mientras observa a un rey demonio así. Aunque todo su cuerpo estaba en mal estado, incluso en esta situación, Parisek miró al rey demonio parado frente a él con ojos ardientes de deseo.
Ya era muy consciente de que sus probabilidades eran irremediablemente pequeñas. Sin embargo, como un cuerpo que ya había decidido apostar, Parisect estaba preparado para revelar incluso el último cuento de hadas que quedaba. No tengo más remedio que reunir todas las fuerzas que me quedan y dar un golpe. Eso no serviría de nada, pero aún así, nunca podré rendirme hasta el final. Con tal determinación, el Parisect atrae todo el maná restante a la punta de la lanza. Aunque ya se encontraba en un estado físico anormal, se apoderó de él la sensación de estar momentáneamente confundido mientras se obligaba a usar la fuerza. Sin embargo, incluso en medio de eso, Parisect mantuvo su concentración hasta el final y apuntó su lanza al rey demonio frente a él. Contiene la voluntad final de acero hecha a través de un fuerte deseo de poder, fama y riqueza. Muere el rey demonio. Con un grito agudo, la lanza salió de la mano de Parisect y voló hacia el rey demonio. Pero, a pesar de que contiene una potencia considerable, aún con una fuerte voluntad en ella, el instinto parisino ya era conocido, que el golpe que lanzó solo rebotaría en el señor de los demonios. Significa que no puedes derrotar al autor sin importar lo que hagas con tu propio poder. Definitivamente pensé que sería. Keog. Capítulo 42. Derrotaste al rey demonio. La escena ante tus ojos. La primera emoción que le dio a Parisect fue la vergüenza. El señor de los demonios apuñalado por la lanza que arrojó con sus últimas fuerzas. Ese golpe, que pensé que seguramente rebotaría ligeramente, rompiendo las expectativas de Parisect, logró apuñalar el costado del rey demonio. Vaya. Sí. Te atreves. El señor de los demonios habla con una voz que siente dolor. Tan pronto como escuchó su voz, Parisect escapó de la vergüenza y comenzó a ser presa de un sentimiento de intensa alegría. Señor. ¿Podría ser que realmente lo hice? Mi hit. ¿De verdad has herido al señor de los demonios? A pesar de que lo había cometido, todavía no podía creerlo. Pero aún así, Parisect comenzó a levantar la voz involuntariamente en medio de la intensa alegría que le inundaba de inmediato. El rey demonio está herido. Este Parisect Sama clavó una lanza en el cuerpo del rey demonio. A Karasek ni siquiera le queda energía para mover un dedo del golpe anterior. Sin embargo, el intenso sentimiento de alegría fue suficiente para que emitiera la ovación más fuerte que jamás había gritado. Y justo después de escuchar su voz, los soldados sintieron un profundo estremecimiento y se levantaron apresuradamente de sus asientos. General Karasek, el rey demonio, ahora es tu oportunidad. Mátalo ahora mismo. Una brecha momentánea revelada por el señor de los demonios que mostraba un poder abrumador. Como resultado, los soldados mostraron sus ojos al revés e inmediatamente comenzaron a cargar contra el rey demonio con sus espadas desenvainadas, pensando que ahora podría tomar la cabeza de ese rey demonio en persona, con la expectativa de que si eso sucede, podrán obtener todo lo que han soñado. A propósito, al momento siguiente, un rugido agudo que emanaba de la boca del diablo. Al mismo tiempo, las olas de poder que irradiaban de su cuerpo como si estuvieran explotando hicieron que los soldados, que corrieron hacia el rey demonio con los ojos al revés, no pudieran avanzar por un momento. Keog, maldita sea. Sin embargo, incluso en medio de esto, los soldados arden con gran deseo e intentan atacar al rey demonio. Afortunadamente, tal vez debido a su reducido poder de lucha debido a sus heridas, a diferencia de antes, el rey demonio no parecía poder bloquear completamente su movimiento. Los soldados llegaron al lugar donde estaba el rey demonio con el robo que podrían alcanzar si empuñaban sus espadas de esa manera. Al mismo tiempo, sus rostros comenzaron a contener profundos sentimientos de codicia por un momento. Luego, con ese intenso deseo, trataron de blandir sus espadas contra el rey demonio frente a ellos. Pero entonces, un repentino grito de dolor desde atrás. Como resultado, los ojos de los soldados se dirigieron reflexivamente hacia él, y pronto sus rostros comenzaron a endurecerse. ¿Cómo llegaron los demonios aquí? Vaya. ¿Es la escolta del rey demonio? Estos tipos son bastante fuertes. Un grupo de demonios se entrometió de repente, aunque el número no era muy grande, alrededor de 100. En una situación en la que fueron distraídos por el rey demonio por un momento, los soldados no pudieron responder a la incursión que siguió y comenzaron a sufrir grandes daños. Fue entonces cuando los ojos de los soldados se trasladaron directamente a los demonios que atacaban. mente. El rey demonio huye. Un rey demonio que empuña salvajemente una espada con una lanza clavada en el costado. Después de cortar sin piedad a los soldados que bloqueaban su camino, inmediatamente se unió a los guardias que corrieron a salvarlo y comenzó a escapar. No, detente. Ya sea que dispares flechas o lances magia,
bloquéalas incondicionalmente. Los soldados y el general Parisek gritaron urgentemente por un momento. Sin embargo, antes de que pudieran tomar alguna medida, el rey y sus hombres saltaron rápidamente sobre las murallas de Antioquía y huyeron como si la marea estuviera fluyendo. Aunque las flechas y la magia volaron hacia él tardíamente, fue demasiado para atrapar a los que ya habían escapado del castillo. Al final, el rey demonio y sus hombres desaparecieron de la vista de Parisek, y él y sus soldados comenzaron a sentirse profundamente arrepentidos mientras saboreaban la sensación de perderse el pez que habían atrapado frente a sus ojos. A propósito, vamos. General. Mira hacia allá. Esto. Inmediatamente después de eso, Parisek y sus secuaces quedaron atónitos por su tardío descubrimiento. Una escena que dio un fuerte susto lo suficiente como para alejar el arrepentimiento de haber echado de menos al diablo. En algún momento, fue la aparición de la legión demoníaca, que había llegado al frente de la muralla del castillo y estaba lanzando una ofensiva desde todos los lados. Mientras Parisek y los comandantes estaban preocupados por la aparición del rey demonio, un gran ejército de demonios rápidamente redujo la distancia. Como resultado de la parálisis de la cadena de mando, que duró poco, los demonios que llegaron a la pared sin ningún daño comenzaron a atacar mientras saltaban por la pared con un impulso temible. ¡Maldita sea! Ese sucio rey demonio. ¿Cómo te atreves a usar tal estratagema? En lugar de subir una escalera, los demonios que pueden volar una distancia corta extendiendo sus alas que generalmente están ocultas. Mirando a los demonios que cruzaban el muro desde todas partes, Parisek comenzó a dar órdenes con urgencia a pesar de estar un paso atrás. Inmediatamente, activa el muro de fuego preparado por los magos. Tenemos que bloquear su ofensiva, aunque sea por un momento. Sí. General. Ustedes vayan y saquen a todas las tropas de reserva. No puedo permitirme preocuparme por esto o aquello en este momento. En cualquier caso, debemos detener a los enemigos, incluso por hoy. Ya veo, general, un parisino que se comporta lo mejor que puede incluso en la fatiga extrema. A pesar de que estaba en una posición en la que tenía que derramar su carta de triunfo debido a la táctica del diablo, sin embargo, aún no se había dado por vencido en esta situación. Mientras no obtuvo el puesto de proteger la base más importante de Antioquía mediante el juego, Parisek calcula la situación de guerra en su cabeza incluso en situaciones desfavorables y da órdenes sin descanso. Debido a la batalla anterior, era difícil incluso mantener la sobriedad, y mucho menos luchar directamente, pero sin embargo, hizo todo lo posible para administrar sus tropas sin abandonar su deber como jefe de este lugar hasta el final. Envía refuerzos inmediatamente donde sea necesario y, en caso de emergencia, activa la magia preparada para bloquear la invasión de enemigos. Aunque estaba unido por el deseo, sus habilidades eran reales, y la enorme voluntad que surgía del deseo en cuestión nunca debía tomarse a la ligera. Así, Parisek y sus soldados logran enderezar los cables desordenados y continuar la feroz batalla. Pero en este momento, en la cabeza de Parisek, junto con la situación del apogeo, los cálculos de la situación que seguiría después de la batalla de hoy también corrían rápido. En este momento, me atraparon en su plan y me tomó desprevenido, pero la esperanza aún no ha desaparecido por completo. Aunque estaba dañado, herí gravemente al señor de los demonios con mi mano y lo hice huir. Entonces, incluso si Antioquía cae mañana, definitivamente hay una manera de revertir la situación. El rey demonio, el poder más importante del enemigo. Si se supiera que había aparecido aquí, y que al mismo tiempo resultó herido, seguramente habría mucha gente que se movería para abordar esta situación. Basándose en ese hecho, Parisek envió a algunos de sus hombres fuera del castillo para difundir la noticia incluso en medio de la batalla, para atraer a tantos cazadores como sea posible, usando al rey demonio herido como un cebo que es difícil de rechazar. Quítate del camino. Aquí están los heridos. El guerrero y sus subordinados directos regresaron al campamento con una lanza clavada en el costado. Al frente estaba Rebeca, que llamaba a un médico del ejército con voz urgente mientras apoyaba al héroe desmayado. Un guerrero que se defendió perfectamente contra el ataque del enemigo solo y saltó al medio del campamento enemigo, causando una confusión extrema. Como resultado de que el guerrero se hiciera cargo tanto de la defensa como de la agresión, la vanguardia, incluida Rebeca, pudo saltar fácilmente por la pared sin daño, asaltar a los enemigos y aprovechar la hazaña. Sin embargo, como resultado de un movimiento tan irrazonable, el guerrero resultó gravemente herido por el ataque del enemigo. Un guerrero que se quemó a sí mismo para proteger a sus subordinados e incluso les dio la oportunidad de ganar. Los soldados, incluida Rebeca, estaban bastante sorprendidos por la dedicación del capitán, quien originalmente solo tenía dudas y ansiedad.
Esto los llevó a una situación en la que llevaron a un soldado herido a la enfermería y buscaron urgentemente a un cirujano del ejército, a pesar de que nadie lo ordenaba. Y después de un tiempo, el cirujano militar, que llegó al lugar a toda prisa, comenzó a examinar el estado del soldado. Un cirujano que saca una lanza de su costado y cura las heridas con magia. Mirando su trabajo con una expresión bastante seria, Rebecca solo podía observar la situación sin inquietud. Contrariamente a lo que inicialmente sospechaba, como un verdadero líder, literalmente, un guerrero que mostró toda su dedicación por sí mismo. La idea de que podría tener que irse sin siquiera decir una palabra de disculpa a esa persona le estaba haciendo arder el corazón. Nunca debes volver así. Siempre hemos sospechado de ti. Si te derrumbas así sin siquiera poder disculparte por eso, con un estado de ánimo tan nervioso, Rebecca y los soldados demonios quieren desesperadamente que su capitán despierte. Mientras tanto, ese momento, el héroe que cierra los ojos todo el tiempo mientras recibe tratamiento del médico militar. De hecho, ni siquiera resultó herido de gravedad. El héroe que no había perdido aún más la cabeza, estaba empezando a sudar frío y sintiendo la sensación más vergonzosa. Maldita sí. Traté de levantarme después de engañar a los enemigos fingiendo estar moderadamente herido, pero no tuve el momento de levantarme. Capítulo 43. Muy bien. Empecemos a cosechar. Después del tratamiento y examen del héroe, al salir del cuartel donde yacía, Rebecca y los soldados comenzaron a escuchar la historia del cirujano con expresiones de preocupación. Como resultado del examen, la herida de lanza no fue un gran problema. Aún así, es probable que la razón por la que no puedes recuperar la conciencia sea porque usaste demasiado maná de una sola vez. No te preocupes, te despertarás muy pronto. ¿Eso es así? Vaya. Afortunadamente, Rebecca y sus colegas expresan alivio a nivel de diagnóstico, que se dice que mejora con un poco de descanso. Sin embargo, aparte de este hecho, en este momento, sus sentimientos de lástima por el héroe ya estaban en lo profundo de sus corazones. Incluso exagerando, nosotros. Ha habido mucha longevidad hasta ahora, pero nadie arrojó sus cuerpos para proteger a sus subordinados tan a fondo. Escuché que un día la gente conocerá a alguien a quien servirá como su amo. Pero, ¿es eso realmente un héroe? Entonces, los soldados demonios comenzaron a reevaluar al héroe en lugar de preocuparse por él y sentirse enfermos. Eso sí, aún era demasiado pronto para concluir ya que era la primera batalla, pero estaba claro que al menos los prejuicios que tenía en cuanto al ser humano se habían diluido mucho. Después de que todas las personas que me custodiaban finalmente se fueron, abrí los ojos y miré a mi alrededor. Afortunadamente, no hice que el ambiente fuera incómodo al ponerme de pie de repente. Por supuesto, estrictamente hablando, podía pasar esa incomodidad con moderación, pero debido a que los demonios subordinados actuaron con tanta urgencia, fui arrastrado por la atmósfera sin siquiera darme cuenta. Sin embargo, aparte de esta parte difícil, de todos modos, esto me recordó el hecho de que había completado con éxito todas las metas que me había propuesto perseguir y comencé a sentir una fuerte sensación de logro. Inesperadamente, gracias a que me reconocen como el rey demonio, la situación parece fluir más suavemente. Si esto sucede, esos tipos seguramente comenzarán a volverse locos de una manera aún más emocionante para atrapar a este señor demonio. Para ser honesto, la incursión anterior fue suficiente para capturar Antioquía. De los más de 7.000 soldados en Antioquía, los presentes allí eran solo unos pocos cientos. A través de su excepcional poder de lucha, supe que el tipo que arrojó la lanza era el jefe que protegía este lugar. Si él y todos sus subordinados eran eliminados, estaba claro que el sistema de mando colapsaría y los defensores colapsarían en desorden. Si eso sucediera, tal vez Sansón y otros generales de línea dura habrían hecho colgar las banderas de los demonios en las paredes de Antioquía en el interior de hoy. La batalla, que se esperaba que durara entre 2 y 3 días, se completó en solo un día. Una situación que podría haberse completado en medio día, pero resultados tan geniales y refrescantes. Sabía muy bien que era algo que tenía que evitar en la medida de lo posible en mi posición actual. Sería problemático que Antioquía se cayera ya. Es difícil alargarse demasiado, pero al menos por hoy. No importa lo tarde que sea, tengo que perseverar hasta mañana para poder lograr mi objetivo. A primera vista, el ejército de demonios parecía estar haciendo todo lo posible para ocupar Antioquía. De hecho, esto era lo que Sansón y sus generales que estaban aquí pensaban, y esa fue también la conclusión a la que se llegó en la reunión anterior. Sin embargo, en este momento, de todas las personas que pertenecen al ejército del rey demonio, solo yo conocía la historia que había detrás. No importa lo que hagas, el papel de las tropas aquí es solo un señuelo. Mi papel es dar,
esperanza, al enemigo. Como beneficio adicional, fue suficiente para infundir el sentimiento de deseo. De todos modos, el verdadero no soy yo. Elías y nuestro verdadero lo dirigirán. Ahora bien, date prisa y ven rápido, porque este rey demonio yace herido aquí. Deshazte de todas las personas posibles y vea por todas aquí. Timoteo, el territorio de los demonios ocupado por la unión tribal. El general Memnón, que está a cargo del señor temporal del lugar, no pudo ocultar su emoción al escuchar el informe del mensajero de Antioquía que corría frente a él. ¿Qué? ¿Ese rey demonio realmente apareció en Antioquía? Sí. General, según las noticias que escuché justo antes de irme, el rey demonio fue golpeado por la lanza del general Parisect e incluso sufrió heridas graves. Oh. ¿Te refieres al general Parisect? Memnón no pudo ocultar su emoción ante las palabras del mensajero. Con respecto a esto, el gerente que estaba a su lado habló con una voz llena de urgencia. General Memnón, entonces, ¿no podemos quedarnos así? Si esa afirmación es cierta, ahora sería la mejor oportunidad para poner fin a esta maldita guerra. Bueno, yo también lo creo. A medida que la situación del suministro empeoraba, era una capa de hielo en la que vivir todos los días, pero no esperaba que surgiera una oportunidad como esta. Después de que Roab fue atacado, las tropas de Memnón apenas pudieron comer suficiente comida en Antioquía. Para ellos, la noticia de que el líder enemigo, el rey demonio, había aparecido e incluso estaba herido se sentía como una cuerda dorada que bajaba de una situación peligrosa. ¿No es una guerra que terminará mientras la cabeza del enemigo sea cortada de todos modos? Mientras sometamos al Señor de los demonios con todas nuestras fuerzas, ya no habrá razón para preocuparse por la comida. General, por favor de la orden, el guardián irá y tomará la cabeza del rey demonio. Ante la oportunidad que comenzó a aparecer en el coche, que ya estaba al límite por el hambre y la apretada vida, la gente de allí comenzó a gritar con voz urgente y con ojos medio ciegos. Y lo mismo ocurría con Memnón, que tenía la responsabilidad de dirigirlos. No hay necesidad de eso. Saldré por mi cuenta. Ahora que esto ha sucedido, no hay razón para perder el tiempo enviando solo algunas tropas, lideraré a todo el ejército en Timoteo e iré a Antioquía. Sí. General, obedeceré la voluntad del general. El general Memnón declara con una voluntad firme y la codicia subyacente. En consecuencia, los soldados también obedecieron su orden con ardiente deseo. De aquí a Antioquía, es solo un día de viaje si te das prisa. Si montas a caballo toda la noche, deberías poder alcanzarlo mañana. En primer lugar, lideremos la caballería rápida y avancemos. ¿No sería problemático si Antioquía está ocupada mientras tanto? Buena idea. De todos modos, mientras el propio rey demonio participara, no podrían prestar atención a otras áreas que no fueran Antioquía. Llegaré lo antes posible y me concentraré en golpear el cuello del rey demonio. Memnón y sus soldados comenzaron a moverse de inmediato con todas las tropas disponibles. Aunque el movimiento fue tan apresurado que la defensa del castillo y otros fondos fueron desordenados, sin embargo, Memnón y sus soldados no podían permitirse el lujo de preocuparse por este hecho. Una guerra en la que todo termina cuando el rey demonio es capturado de todos modos. Su idea era concentrar toda su energía en el objetivo visible por ahora. Y en este momento, muchos señores de las tierras ocupadas del reino de los demonios pensaban de manera similar a la legión de Memnón y comenzaron a marchar con todo el ejército. El deseo de convertirse en un héroe del continente golpeando la cabeza de un rey demonio herido. Además, la idea de que esta oportunidad de oro no debe perderse ahora que es difícil resistir durante mucho tiempo debido al deterioro de la situación del suministro de todos modos capturó los corazones de muchas personas. Como resultado, un enorme ejército de 40.000 soldados, y de hecho la fuerza principal de la Unión Tribal, dejó vacía su zona ocupada y se dirigió a Antioquía. Por supuesto, también hubo personas prudentes que observaron detenidamente la situación y decidieron defender su territorio en silencio. Sin embargo, la realidad era que no había mucha gente que tomara una decisión tan impredecible en este momento en el que era difícil incluso aguantar en silencio debido al empeoramiento de la situación de la oferta. Y este momento, en la oscuridad, observaba todas estas situaciones con ojo de halcón. Eliseo, uno de los 4 reyes celestiales de la guardia del rey demonio. Todo va según lo planeado. No, por alguna razón, comenzaron a sentir una profunda emoción por esta situación, que está progresando tan acaloradamente y mucho más de lo que esperaban. Pensé que definitivamente tendría éxito, ya que fue una estrategia que se le ocurrió al héroe y mamá se materializó, pero no importa cómo sea, ¿no atrajo esto demasiado bien a la Acro? Si las cosas resultaban así,
Era una situación que me hacía preocuparme de que Sansón y el guerrero pudieran estar en peligro. Sin embargo, el hecho de que las cosas estén progresando según lo planeado es obviamente algo muy bueno desde la perspectiva del reino de los demonios. Inmediatamente después de comprender la situación, Elisa regresó rápidamente a su base e inmediatamente comenzó a informar sobre la situación actual. ¿Está bien? ¿Estás diciendo que la alianza tribal ha comenzado a moverse según lo planeado? Sí. Así es. Parece que nuestra estratagema está funcionando. Si no es así, por favor, empiece a trabajar de inmediato. Elías habla con una sonrisa fría en los labios. Con respecto a esto, hablaba a sus subordinados con voz tranquila, pero esperanzada. Está bien. Debería serlo. La fruta debe estar madura. Empecemos a cosechar en serio. Con esas palabras, saca la espada que llevaba puesta, mirando el aire negro de color púrpura profundo que se encuentra en él. Ella es. Todos se fueron con la esperanza de tomar esa cabeza. El verdadero rey demonio. Poco a poco, una sonrisa comenzó a aparecer en sus hermosos y aterradores labios. Capítulo 44. En una situación como esta, los demonios no pueden ponerse de pie. Castillo de Filemón. Este lugar, a unos 2 días al norte de Antioquía, estaba invadido por una atmósfera bastante tranquila, a diferencia de antes. Hola Cain, ¿cómo estás allí? De alguna manera, por supuesto, también estaba vacío aquí. Se llevaron a todos los chicos que se podían movilizar, y solo quedan 1 o 2 afortunados como yo. Bueno, has tenido una suerte increíble cayendo en cosas como esta desde antes. Soldados sentados tranquilamente junto a una hoguera. Actualmente estaban a cargo de defender los lados oriental y occidental de Filemón, respectivamente, pero ahora estaban sentados tranquilamente y bebiendo una copa de vino. Por cierto, Lost, ¿estamos de acuerdo con esto? De todos modos, estoy en el trabajo, pero es un poco como sentarse a beber así. ¿Cómo estás? De todos modos, no hay forma de que los demonios aparezcan aquí en esta situación. Lo es, pero, oye, no te preocupes. Si lo piensas innecesariamente, solo empeorará el sabor del alcohol. E incluso si los demonios realmente entran, no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? El soldado Kane finalmente no tuvo más remedio que aceptar las palabras de un colega que cobardemente se metió con la situación. Así fue como se comió el pajarito que se estaba asando sobre la hoguera, tratando de sacudirse esa sensación aún incómoda. Los generales que lideraron todo el ejército y salieron con el pretexto de atrapar al rey demonio y poner fin a la guerra. Ahora que la mayoría de las tropas que originalmente custodiaban este lugar se han ido. De hecho, los pocos soldados que permanecieron formales estaban inmersos en un ambiente tan relajado. En el proceso, llevó la mayoría de sus provisiones, pero no llevó ningún barril de vino, citando que interferían innecesariamente con las marchas y batallas. Al final, estas cosas se convirtieron en responsabilidad de los soldados restantes. De hecho, soldados que se están llenando el estómago de alcohol por la falta de comida. En cualquier caso, mientras estaba encantado con el hecho de haber podido ponerme algo en la boca en tan poco tiempo, como beneficio adicional, mientras disfrutaba de la relajación en una situación en la que la tensión que se había mantenido tensa todo el tiempo se había liberado, el ya demasiado pequeño número de soldados había desechado por completo el trabajo de guardia de esa manera, y, viéndolos así, en algún momento, entré en el castillo. Ahora emergen lentamente de la oscuridad. No pude evitar sentir una profunda inutilidad en esta situación, que era más insípida de lo que pensaba. Me lo esperaba, pero... ¿no eres un poco demasiado vanidoso? Así es. ¿Cuánta sangre se ha derramado para defender este lugar? No puedo creer que lo recupere así en vano. Como resultado de la batalla que tuvo lugar aquí en Filemón en el pasado, los demonios perdieron alrededor de 2000 soldados y tuvieron que retirarse. Pero en este momento, los demonios literalmente se apoderaron por completo de este lugar sin derramar una sola gota de sangre. Humanos que estaban borrachos y durmiendo frente a sus ojos. Como estas eran prácticamente todas las fuerzas que estaban aquí, todo lo que quedaba era atarlas adecuadamente y tomarlas prisioneras. De todos modos, la situación aún no ha terminado, así que no estés atento y termina el trabajo. Cuando terminemos aquí, pasaremos a la siguiente ubicación, dejando solo algunas tropas. Sí, comandante. Muy bien. Ante las palabras de Elías, los subordinados que no se relajaron hasta el final arrestaron a los soldados humanos que estaban dormidos. Inmediatamente después de confirmar el hecho de que incluso la idea de que de repente se levantarían y lanzarían un contraataque no tenía sentido. Aparte de la inutilidad, Elías estaba encantado con el hecho de haber capturado un castillo de nuevo sin ningún daño a sus aliados, pero comenzó a preguntarse por qué la situación iba tan bien.
Sabía que el comandante del cuerpo de Sansón en Antioquía sería un cebo, pero aún así, ¿no sería esto un poco duro? No podía imaginar dejar el castillo desatendido mientras exprimía a las tropas hasta este punto. Las tropas aliadas están mostrando una reacción demasiado activa para simplemente derrotar al enemigo invasor. Mientras cuestionaba su progreso mientras se alejaban como un enjambre de abejas al aroma de la miel, Elías comenzó a preguntarse si el astuto guerrero podría haber jugado otra mala pasada. Tendré que averiguar los detalles más tarde, pero ahora mismo no puedo permitirme prestar mucha atención. Lo único importante ahora es recuperar tantos territorios como sea posible mientras los enemigos están fuera. Dejando a un lado las dudas en su mente por un tiempo, Elías procedió con su trabajo a toda velocidad, sintiéndose como un glotón en una competencia de comida rápida. Esto se debe a que, aparte de las dudas en su corazón, siempre ha hecho su regla tomar la mejor decisión para el reino de los demonios. ¡Ay! Soldados que mueren mientras vomitan breves sentencias de muerte. Hace solo unos minutos, estaban refunfuñando, diciendo que no había forma de que entraran los demonios, pero en este momento, se habían convertido en cadáveres fríos con expresiones desesperadas en sus rostros. Al igual que los espantapájaros que son abatidos, los soldados mueren sin ninguna resistencia. Al ver eso, la longevidad Hiltier, que gobernaba la pequeña ciudad de Enmao, se derrumbó de miedo. Esto. Increíble, ¿cómo? Como un guerrero demoníaco con armadura púrpura. El nivel del gremio sabía muy bien quién era sosteniendo la espada con energía púrpura volando a su alrededor. La persona que le dio una amarga derrota en el pasado. Una existencia que se puede decir que es un símbolo de desesperación. Diablo. El hecho de que el que debería haber estado peleando una guerra en Antioquía en el sur esté aquí, Hiltier, que decidió renunciar a la batalla con el rey demonio y proteger este lugar, se vio presa de una profunda confusión y desesperación. El señor de los demonios se acerca lentamente a ese nivel de gremio. Mirándolo, Hiltier ni siquiera pensó en tener que defenderse con su arma. No podía hacer otra cosa que temblar y llorar. No fue como una renuncia por simple miedo, porque, por su experiencia hasta ahora, lo sabía lo suficientemente bien como para hacerme hartar de él. Sus propios ataques no alcanzan al rey demonio. La resistencia sin sentido es simplemente un acto insensato que añade desesperación a la desesperación. Viéndolo así, como si ni siquiera necesitara usar su espada, el rey demonio extendió su dedo hacia Hiltier. ¡Pac! Sentí una punzada caliente justo después de eso. Al mismo tiempo, al ver el mundo patas arriba en un instante, Hiltier pudo ver en lo que se había convertido. Su propia cabeza, separada de su cuerpo y volando en el cielo. En su conciencia moribunda, una vez más vislumbró por última vez ese terrible símbolo de terror. La figura del monstruo que nunca quise ver ni en mis sueños. La estrategia y la táctica son, de hecho, términos elegantes para engañar al enemigo. Sin embargo, si no arriesgas tu vida y derrotas al enemigo frente a ti, te perderás de inmediato. Además, por mucho que la familia, la sociedad y, finalmente, el país colapsen. Una de las características de la guerra era que ese fraude se daba por sentado, y, por la naturaleza de esas guerras. En este momento, el rey demonio y el comandante del cuerpo de Elías, no, para ser precisos, los 15.000 soldados que los acompañan, habiendo logrado engañar no solo a la unión tribal, sino también al comandante del cuerpo de Sansón y sus tropas, comenzó a cosechar los resultados a una velocidad aterradora. Territorios que originalmente fueron ocupados por ellos, pero que terminaron cayendo en manos de la unión tribal al final de sangrientas batallas. Sin embargo, a diferencia de la época en que ahora los tomaban tan duro, el rey demonio y Elías estaban literalmente reclamando territorios perdidos de una manera extremadamente simple y fácil, como recoger fruta que había caído al suelo. Colosas, un pequeño castillo situado a 3 días de Antioquía y situado en el centro del territorio ocupado por la unión tribal. A partir de ahí, el ejército del rey demonio comenzó a ocupar castillos como Timoteo, Tesalónica y Corinto uno tras otro sin mucho daño. Aunque no hubo muchas batallas en el camino, sin embargo, el daño sufrido por el ejército del rey demonio fue casi insignificante en comparación con el territorio ocupado. Y, al pasar por realidades tan extremadamente fútiles y aterradoras, el rey demonio comenzó a considerar seriamente su vida hasta el momento. No puedo creer que podamos recuperar el territorio del reino de los demonios tan fácilmente. Si no es posible, entonces todos los esfuerzos que Yema ha hecho hasta ahora. Por supuesto, el reino del diablo, que se había estado tambaleando por los golpes imparables de la unión tribal, pudo resistir hasta ahora debido a las actividades activas del rey demonio.
Sin embargo, mientras observaba cómo su sueño, que había anhelado pero pensó que nunca lograría, tenía éxito en vano de esta manera, el rey demonio, naturalmente, se sintió un poco vacío. Pero al mismo tiempo, aparte de esta incomodidad, fue una ventaja que la favorabilidad de la existencia del guerrero que prácticamente hizo todo esto posible aumentara un poco más. Cuando regrese esta vez, tendré que darte un regalo más grande. Sería mejor preguntarle al héroe por los detalles, pero el rey demonio que prometió dar una recompensa si hacía una gran contribución. En este sentido, involuntariamente comenzó a sonrojarse ligeramente en su rostro, que nadie pudo ver porque estaba oculto por el casco. Por alguna razón, mientras cuestiono el hecho de que parezco tener más expectativas con respecto a la recompensa otorgada al héroe. Capítulo 45. Buen trabajo mientras tanto. Maldita sea. Detén a los enemigos. No retrocedas ni un centímetro, gritos por todos lados. En el campo de batalla, donde se oyen las voces de los soldados moribundos y de los soldados que matan a los enemigos. Parisect y sus hombres intentaban con todas sus fuerzas evitar la ofensiva enemiga. Segundo día de apertura. La batalla que comenzó con el sol de la mañana continúa hasta que el sol está a punto de ponerse. Parisect fue reconociendo poco a poco que sus límites se estaban mostrando. General. La torre del arquero ubicada en el castillo exterior finalmente se derrumbó. Los tercer caballeros han sido aniquilados. Con esto, los últimos caballeros que quedaban en el castillo fueron todos aniquilados. Los enemigos están a punto de derribar la puerta interior. Envío a las tropas restantes para bloquearlo, pero ¿cuánto tiempo podré resistir? De hecho, una situación desesperada en la que la mayoría de las tropas disponibles fueron aniquiladas. Pero, sin embargo, en ese momento, Parisect seguía manteniendo la compostura. Reúna a todos los soldados restantes, pase lo que pase, debemos evitar que los enemigos ingresen al castillo. Sí, lo entiendo, general. Y ustedes vienen a por mí. Yo mismo iré y me enfrentaré a los enemigos. ¿Está bien, general? Las heridas sufridas en la batalla con el rey demonio aún no se han curado. ¿Y si alguna vez te vas a lesionar? ¿De qué estás hablando ahora? Si no podemos detener a los enemigos de todos modos, todos estamos muertos. En una situación como esta, ¿qué tiene de importante una lesión menor? Gobernante. General, el parisiense habla con voz decidida. Al verlo así, los soldados sintieron una vez más cuál era la actitud de un verdadero soldado y sus ojos comenzaron a brillar por un momento. Ahora, los enemigos están cerca. ¿Quién estará conmigo? El alcaide estará con el general. También ayudaré a la persona pequeña. Añadiré mis débiles fuerzas, general. Así, los soldados perfeccionan su espíritu de lucha, pareciendo preparados para una batalla final. Pero en este momento, contrariamente a las opiniones de los subordinados, en la cabeza de Parisect no había ni una pizca de resolución para un final glorioso. Actualmente, la razón por la que anima a sus soldados a prepararse para la batalla no es el sentimentalismo o el romance, sino más bien los cálculos meticulosos. La última fuerza se reunió hasta este punto mientras se retiraba de la línea del frente y entregaba algunas tropas. Reconociendo que por fin ha llegado el momento de explotarlo en el momento óptimo, Parisect alzó su lanza y comenzó a avanzar. Explosión. Los demonios finalmente derriban la puerta interior y entran. Al verlos, Parisect alzó la voz mientras agarraba la lanza. Por la unidad tribal, los defensores de Antioquía se precipitaron con su orgullosa declaración. Con la idea de que esta era la última vez, los demonios no tuvieron más remedio que dudar por un momento en su avance, explotando el impulso final. Al mismo tiempo que se confía en tal atmósfera, Parisect corta resueltamente a los demonios en primer plano. Al igual que los héroes de la leyenda, los soldados comenzaron a avanzar, sintiéndose inspirados por su imponente apariencia. ¿Está bien? A pesar de que está herido, es el general Parisect que incluso el rey demonio cayó de rodillas. Siguiendo sus pasos, hoy nos convertiremos en leyendas. Los soldados que avanzan resueltamente con la sangre de un guerrero tan hirviente. Aunque estaban en desventaja numérica, su valiente avance a riesgo de muerte logró expulsar por completo a las tropas de los demonios del castillo, aunque fuera por un momento. Por supuesto, aún así, esto es solo un destello de un momento. Objetivamente, no habría un impacto significativo en la situación general. A propósito, en ese momento, un gran sonido de trompeta vino de repente desde el norte. Al mismo tiempo, los demonios, que habían mostrado signos de vacilación durante un tiempo ante el contraataque de los defensores de Antioquía, comenzaron a ser presa de una profunda sensación de desconcierto. La escena que comenzaron a ver en este momento, era la aparición de una enorme legión que llenaba las llanuras del norte.
Eso, maldita sea. Por supuesto, en un momento como este, el salvador del enemigo, la fuerza de socorro enemiga llegó en el momento crítico. Como resultado, los demonios que entraron en el castillo comenzaron a confundirse por un instante. Al ver esto, una profunda sonrisa comenzó a habitar en los labios de Parisect y sus hombres. Genial. Por fin, han llegado las tropas de socorro. Ahora vivimos. Un ejército formidable llenaba el horizonte donde el sol se ponía a lo lejos. En este momento, la moral de los soldados que estaban preparados para morir ante la aparición de un ejército a gran escala comparable a los demonios que acababan de ingresar a este lugar comenzó a elevarse como si fuera a perforar el cielo. Por otro lado, tan pronto como se dio cuenta de que todo se había hecho según sus cálculos, una profunda sonrisa comenzó a crecer en la boca de Parisect. Muy bien. Afortunadamente, apareciste en el momento exacto como se esperaba. Ahora que el ejército de salvación ha llegado, todo lo que queda es derrotar a todos los demonios que vinieron aquí con ellos. Y todo lo que tienes que hacer es matar al señor de los demonios que resultó herido en el proceso. Parisect comienza a sentirse invadido por la alegría, como si estuviera a punto de volar, confiado en el brillante futuro que se desarrollará frente a él. En ese momento, oh, querido. Es problemático si ya te gusta tanto. Al momento siguiente, una voz aterradora se escuchó de repente en sus oídos. Solo lo escuchó brevemente una vez, pero aún así quedó firmemente impreso en su cabeza. Justo después de eso, un ser familiar comenzó a aparecer en sus ojos. Una persona que lleva una armadura negra y sostiene un mandoble negro. Al mismo tiempo que reconoce quién es, Parisect empezó a sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Tú, mente. ¿Diablo? Ah. No, debe serlo. Debió de estar gravemente herido entonces. La reaparición del Señor de los Demonios que nunca se había visto desde que se retiró el otro día. Como resultado, Parisect y los soldados que lo seguían comenzaron a quedar atrapados en la confusión por un momento, pero poco después, Parisect se calmó lo más rápido posible y gritó con voz decidida. Cosa. No tengas miedo. De todos modos, está herido. Si somos nosotros ahora, podemos atrapar a este bastardo. Parisect anima a los soldados, recordando el recuerdo de haber perdido al rey demonio justo antes. Como resultado, los soldados, que fueron brevemente sacudidos por la aparición del rey demonio, recuperaron rápidamente sus espíritus y comenzaron a quemar su voluntad de luchar. Eso. Sí. Ese tipo ya ha sido derrotado por nosotros una vez. Esta vez, finalmente terminaré con tu aliento, el señor de los demonios. De todos modos, mientras lleguen los refuerzos, estás acabado. Muere aquí en nuestras manos. Los soldados muestran una actitud enérgica y tratan de tomar la cabeza del diablo. Reconociendo que la atmósfera había vuelto a cambiar de esta manera, Parisect dio órdenes firmes a los soldados. Ordeno a todo el ejército. Corta la cabeza del rey demonio ahora mismo. Tan pronto como su nombre cayó, los soldados corrieron hacia el rey demonio con sus armas. Originalmente, quería salir, pero Parisect necesitó recuperar el aliento por un tiempo porque todavía sufría de lesiones no recuperadas. No importa cuán heridos estén, de todos modos no podrán atrapar al rey demonio con sus habilidades. Es suficiente lidiar con el señor de los demonios con moderación y perder fuerzas. Al hacer tales juicios, el parisiense se prepara para atacar justo después de haberse recuperado. A propósito, gancho. Un rey demonio que blande ligeramente su espada contra los soldados que corren hacia él. Al mismo tiempo, un destello negro que era diferente al anterior brilló de la espada del rey demonio, y Parisect comenzó a ser presa de una sensación aterradora por un momento. Y después de un tiempo, poco después, la luz negra que apenas había bloqueado mi visión desapareció. Parisect sintió un dolor intenso, como si le quemara todo el cuerpo. Al mismo tiempo, mirando la escena frente a mis ojos que me dio una conmoción que superó tanto dolor, no pude pensar en nada por un tiempo. ¿Qué diablos es esto? Sus soldados que habían estado corriendo hacia el rey demonio hace un tiempo. El número llegó a la friolera de 200, incluidos los que permanecieron en los alrededores de Parisect. Este era un nivel más poderoso que el poder que lo arrinconó cuando el rey demonio atacó el otro día, en términos de poder puro. Pero, este momento ahora mismo, a los ojos del Parisect, ya no quedaban soldados que siguieran respirando. Solo una vez. Un rey demonio que mató a 200 soldados bajo su mando con un solo golpe de su espada. Al menos en el caso de Parisect, otros soldados sirvieron de escudo y en el último momento se defendió con maná, por lo que aún respiraba. Sin embargo, su condición física ya estaba tan dañada que no podía luchar. ¿Cómo?
Sucedió un golpe del rey demonio que está en un nivel diferente al anterior. El hecho de que el rey demonio, que debería haber sido herido y moribundo, usara este tipo de ataque era completamente incomprensible para Parisect. Pero al momento siguiente, tan incomprensible. Sobre una situación terrible que no quiero entender. De repente, Parisect empezó a reconocer un hecho que pasaba por su mente. Año nuevo, mente, Esto es. Todo esto, la terrible realidad que recordé demasiado tarde. Como resultado, el rostro de Parisect estaba manchado de miedo y desesperación. Bajando la mirada hacia él, el rey demonio lanzó una palabra como comida para perros con voz fría. Buen trabajo mientras tanto. Pues bien, vámonos. Una palabra fría que no podía autentificar con mayor precisión los pensamientos de Parisect. Al mismo tiempo, sentí que las palabras se clavaban en mi corazón como una daga. A los ojos de Parisect comenzó a entrar la imagen del espadón del rey demonio cayendo sobre su cabeza. Este perro, Pac. Capítulo 46. No hay forma de que me sigan. Justo después de cortarle la cabeza a Parisect, no pude evitar fruncir un poco el ceño ante la sensación de hormigueo en una mano. Como era de esperar, este ataque pone a prueba el cuerpo, un golpe que recoge y expulsa la cantidad máxima de maná que se puede usar por un momento. Como solo lo he probado una vez antes, su poder estaba a un nivel que podía aniquilar a 200 soldados de un solo golpe, y como beneficio adicional, incluso parte de la resistencia ubicada en el frente fue volada, mostrando el resultado de ignorar a la madre. Sin embargo, por mucho que el cuerpo de un guerrero llevara una armadura dura, incluso el país de hoy tuvo que prepararse para una cierta cantidad de fuerza física y un poco de dolor para dar un golpe como este. Si tuviera que usar una analogía, la sensación de levantar y bajar una barra con un valor límite en el gimnasio. Era un nivel que se podía recuperar con un poco de descanso, pero era una técnica que no era razonable usar de forma continuada. Bueno, para ser honesto, no creo que haya nada que hacer, pero... De todos modos, con esto, la ocupación de Antioquía está completa. Antioquía jugó un papel como cebo para atraer a los enemigos. Ahora que ha terminado, el hecho de que este lugar siga resistiendo podría traer el peor resultado a nuestro lado, y tan pronto como vi que los enemigos venían desde el horizonte, aniquilé inmediatamente a las tropas de Parisect que habían estado protegiendo el castillo hasta el final. Lo hizo, y justo después de eso, trago. Inmediatamente le di instrucciones a Rebecca, cuyo rostro estaba profundamente conmocionado mientras me miraba. Oye, no te aturdas, ve rápido y cuelga una bandera. Tú. Sí, Sí. Ya veo. Rebecca, momentáneamente sorprendida por mis palabras, inmediatamente comienza a moverse. Justo después de ordenar a mis hombres que informaran al enemigo de que habíamos ocupado este lugar, comencé a vigilar de cerca a los enemigos que se acercaban sin perder ninguna atención. Por favor, recen fervientemente para que no haya bastardos locos por ahí. Esto. Increíble. Estamos un paso demasiado tarde. Una escena frente a tus ojos. Al ver la escena donde la bandera del reino de los demonios colgaba sobre la fortaleza de Antioquía, una sombra oscura automáticamente comenzó a caer sobre los rostros de las fuerzas aliadas tribales que habían estado corriendo sin parar durante una larga distancia. Maldita sea. Pensar que el general Parisect fracasó tan estrepitosamente. Hice lo mejor que pude para salir corriendo, pero pensé que no podría soportarlo y me desplomé. Una bandera que ondea en la aguja situada en el centro de la ciudad. Se podría decir que esta fue la señal más decisiva de que Parisect, que había estado luchando hasta el final en el castillo, finalmente fue derrotado. Aunque lucharon desesperadamente a su manera, como hiriendo al rey demonio, los defensores de Parisect y Antiac fueron derrotados al final. Los generales que habían recorrido un largo camino hasta este lugar comenzaron a expresar sus condolencias en la superficie. De hecho, sus cabezas estaban llenas de fríos cálculos de desarrollos futuros en lugar de tristeza por la muerte de sus camaradas. Parisect murió en la batalla. No es bueno estratégicamente, pero desde otro punto de vista, es bastante bueno. Si esto sucede, se puede decir que un competidor menos poderoso que apuntaba al cuello del diablo. Es lamentable que Antioquía haya pasado, pero aún no ha terminado. De todos modos, nuestro número es casi el doble que el de ellos. Si alineamos las líneas de batalla y comenzamos un asedio, tenemos muchas posibilidades de ganar. Originalmente, estaba planeando acabar con los demonios de una sola vez con un ataque de pinza con los soldados de Antioquía, pero el plan salió un poco mal, pero no pude.
Incluso si se produce una pequeña cantidad de daño, el objetivo debe ser derrotar primero al Señor de los demonios. Así que, aparte de la caída de Antioquía, los generales de la alianza de tribus decidieron centrarse en el cuello del diablo que finalmente los trajo aquí. Con este fin, rápidamente establecieron campamentos, reorganizaron sus líneas de batalla y comenzaron a prepararse para un asedio a gran escala. Para ser honesto, el deseo de ocupar el castillo y atacar a los enemigos exhaustos era como una chimenea. Sin embargo, no es razonable que lleven a cabo una guerra de asedio sin rotación, incluso después de correr un largo camino sin detenerse. Además, dado que corrían a caballo, la mayor parte de la caballería se encontraba ahora en una situación en la que necesitaban algo de tiempo para esperar a que la infantería lo siguiera. De esta manera, las fuerzas tribales aliadas comenzaron a prepararse para una batalla en toda regla mientras se tomaban un respiro en el patio donde de todos modos no había nada que apresurar con la caída de Antioquía, con el fin de librar batallas más ventajosas por razones complejas, y a través de esto, para cortar la garganta del rey demonio de manera más confiable. Después, estuvo un poco cerca. Al ver la bandera del reino de los demonios colgada en Antioquía, las fuerzas aliadas inmediatamente dejan de avanzar y comienzan a construir sus posiciones. Al mirarlos, dejé escapar un suspiro de alivio, dándome cuenta de que el momento ligeramente peligroso había pasado. Es una suerte, me preocupaba que esas cosas fingieran ser locas y empujaran así. Después de todo, no parece imprudente cuando Antioquía está ocupada. Aparte de colocar apresuradamente las banderas antes de que llamaran la atención del enemigo, los demonios estaban agotados por haber ocupado Antioquía con éxito. Dado que la batalla aérea acababa de terminar, la formación estaba hecha un desastre, y en esta situación en la que el equipo necesitaba urgentemente una inspección, si los enemigos comenzaban una batalla de inmediato e inducían un combate cuerpo a cuerpo, era imposible saber cómo resultaría la guerra. En el peor de los casos, podrían haber tenido que abandonar la tan esperada Antioquía y sufrir una derrota miserable. Pero, en este sentido, tenía fe en que el enemigo no llegaría tan lejos, y en realidad las cosas funcionaron de esa manera. Para un comandante con sentido común, es correcto reunir tropas inmediatamente después de correr una larga distancia antes de lanzar un asedio. Sin embargo, como hay tantos locos en el mundo, no pude evitar sentirme incómodo por esto, y pude respirar un profundo suspiro de alivio al verlos recuperar el aliento. Pues bien, el peligro ha pasado, y ahora todo lo que queda es decidir cómo limpiarlos. Actualmente, tanto nuestro bando como el enemigo estaban agotados y no era fácil luchar. Incluso mis subordinados directos no habrían muerto de inmediato, pero incluso aquellos que colapsaron con burbujas ocurrieron. Sin embargo, incluso en ese momento, tenía mi propio método y también estaba preparado para ejecutarlo. A propósito, héroe, sí. La voz de Rebeca se escuchó de repente al momento siguiente. En respuesta, volví mi mirada en esa dirección, y allí estaba el ayudante que había visto antes. Un mensajero traído por el ayudante en ese momento. Si no recuerdo mal, debe ser. ¿Va a celebrar una reunión? Sí, guerrero. Está bien, vámonos de inmediato. Deja Biyu de una situación que ya he visto antes. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a eso, me sentí inquieto, preguntándome si era un perro tratando de comandar algo como la vanguardia que fue golpeado nuevamente como en ese entonces. Con una sensación realmente reacia, me dirigí a la sala de conferencias que se encontraba a un lado del castillo. Bueno, tal vez las cosas podrían resolverse muy fácilmente si esos tipos decidieran escucharme. Pero eso no va a suceder. Eran ignorantes, pero orgullosos de sí mismos, y al mismo tiempo, me odiaban hasta el punto de ponerme a la vanguardia como portador de flechas. Como no había forma de que esos chicos me escucharan, me dirigí directamente a la sala de reuniones sin falsas expectativas. Sansón, el comandante del cuerpo de demonios. En este momento, los generales, incluido él, se sentían bastante incómodos. ¿Quieres decir que el número de enemigos es tan grande? Sí, no puedo confirmarlo, pero son más de 20.000, y parece que llegarán a casi 40.000 si se agregan los enemigos adicionales. Maldita sea, ¿por qué es esto? Castillo de Antioquía, que logró ocuparlo por un estrecho margen. Pero, antes de que pudieran disfrutar de la alegría de la victoria, enemigos de una escala inesperada se habían reunido frente a sus ojos. Incluso los más ignorantes sabían que llegarían refuerzos para rescatar a Antioquía, pero la situación actual superaba con creces sus expectativas. Si seguían así, podrían perder de nuevo la Antioquía que habían obtenido y ser derrotados. Todos, dejen de lamentarse y piensen en algo bueno. ¿Qué le gustaría que hiciéramos en esta situación?
las palabras de urgencia de Sansón. Huelga decir que sabía perfectamente que, dadas las circunstancias, una carga frontal ignorante solo conduciría a una carga a la tumba. Los enemigos son superados en número y los aliados están agotados. Entonces, incluso si intentaron asediar, la defensa del castillo de Antioquía aquí no fue muy útil. Ni el ataque ni la defensa dan muy buenas sensaciones. Sin embargo, los demonios solo se prestaban atención unos a otros. No se me ocurrieron buenas alternativas. Por supuesto, los generales presentes aquí, incluido Sansón, eran todos conocidos por sus llamadas cabezas de piedra. Hay un dicho que dice que algo sale cuando los tres se juntan, pero eso solo es posible cuando se juntan personas con algo de cerebro. En ese momento, de repente, en la mirada de Sansón, la figura del hombre que había permanecido en silencio desde que entró en la sala de reuniones, comenzó a entrar la figura del guerrero. Es la única persona que se considera que tiene una buena cabeza entre la gente en este asiento, y la figura de un guerrero que hizo una contribución revolucionaria en esta batalla. Sí, tal vez eso sería mejor. Sería mejor tener un héroe que mostró engaño que 10 de nosotros que somos ignorantes. Capítulo 47. Hay algo. Noche en la oscuridad. Debido a que estaba lleno de nubes, ni siquiera la luz de la luna, y mucho menos las estrellas, no brillaban. Incluso había una niebla nocturna lúgubre por todas partes. Es, literalmente, la situación perfecta para hacer algo en secreto. Pensando que había tenido bastante suerte en este sentido, avanzaba con cuidado a través de los arbustos. Pero en este momento, contrariamente al plan original de tomar medidas con solo un puñado de subordinados que podían moverse, había alrededor de 1000 soldados que fueron especialmente seleccionados de todo el cuerpo de demonios detrás de mí. A diferencia de mí, que llevo una armadura negra para agredir. Como camuflaje, los soldados llevaban la armadura de la alianza de tribus y tenían una marca de tela negra en un hombro. Además, era invisible desde aquí, pero en los arbustos del otro lado, otra unidad dirigida por el general Samson también miraba a los alrededores, acostados boca abajo, camuflados con armaduras aliadas. A pesar de que la fatiga no había desaparecido, decidieron volcar prácticamente toda su energía en la batalla final. Al mirar esto, no pude evitar sentir una sensación extraña ya que todavía no podía creerlo, recordando la situación justo antes. Al igual que el clima, la situación en la que van las cosas, realmente no sabía que las cosas saldrían tan bien. Generales demonios que gruñeron abiertamente contra Elías el otro día y que a menudo han mostrado un gran orgullo desde entonces. Sin embargo, habían decidido actuar de acuerdo con mi opinión sobre lo que estaba sucediendo en la reunión anterior y ahora estaban dando un paso adelante a gran escala e incluso ayudando a ejecutar la operación. Para ser honesto, fue una sorpresa en muchos sentidos para mí, que estaba pensando que no quería que me molestaran. Y como no esperaba tanto, me sentí un poco agradecido por su ayuda. Pensé que eran tipos tercos, frustrantes y orgullosos. ¿Hay rincones inesperadamente bonitos? De esa manera, mientras revisaba la evaluación de Sansón y otros generales, comencé a concentrarme en el objetivo que comenzó a aparecer frente a mis ojos nuevamente. Ahora bien, ¿empecemos pronto? En la niebla espesa, la luz de las estrellas fue oscurecida por las nubes, e incluso la luna perdió su luz. En una situación en la que incluso una atmósfera tan simple puede hacerte sentir deprimido, Abel y Caín, soldados de la raza élfica, montaban guardia a la entrada del campamento con una profunda insatisfacción y una persistente sensación de inquietud en un rincón de sus corazones. ¡Ja, maldito! No importa lo desafortunado que sea, nunca habría pensado que haría guardia en un día como este. Digamos eso. ¿Por qué la suerte es tan mala en estos días? De todos modos, nada funciona. Abel y Caín están de pie en la densa oscuridad, confiando en una sola antorcha. En este momento, estaban llenos de pensamientos de que, si pudieran, les gustaría irse a la cama como los otros soldados que estaban dispersos en los cuarteles. Esta pesada fatiga que te hace cerrar automáticamente los ojos a medida que tus ojos se oscurecen, no era simplemente porque era la hora de dormir que estaban luchando por superarlo de alguna manera. Fue una marcha forzada que comenzó en la madrugada de ayer y continuó durante toda la noche. Llegaron aquí al final de la agotadora marcha, donde corrieron casi sin descanso, y debido a esto, sus cuerpos exhaustos exigían constantemente descanso incluso en este momento. Desafortunadamente, sin embargo, lo que se les dio a los dos no fue un dulce descanso, sino una aterradora misión de centinela. En mi mente, incluso pensé que me gustaría acostarme en el suelo desnudo y nunca despertarme, pero a pesar de esto, los dos no tuvieron más remedio que luchar para mantener la cordura. En la situación previa a la batalla,
si el hecho de que se descubriera a la persona a cargo del centinela obviamente no iba a terminar con un castigo leve. Sin embargo, a pesar de esto, los ojos de los dos todavía se cerraban lentamente, influenciados por el deseo instintivo de descansar. Sentido común, no hay forma de que esos tipos puedan luchar más en esta situación en la que el asedio acaba de terminar. Nosotros también estamos cansados, no es broma, pero habría sido mejor que se añadieran esos tipos que lucharon como perros durante varios días. En un estado de ánimo tan insatisfecho, los dos intentan ahuyentar el sueño frotándose a la fuerza los párpados, que se sienten como si estuvieran llenos. En ese momento, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Al momento siguiente, Caín muestra una expresión como si de repente se hubiera escapado. Luego miró los arbustos que se mecían en la oscuridad, frunciendo el ceño ligeramente como si algo fuera de mal agüero. Al oír esto, Abel se vio presa de una intensa tensión por un momento ante el cambio repentino de atmósfera de su amigo. ¿Ha pasado algo? ¿O este? ¿Podría ser que haya enemigos en este momento? Abel hizo otra pregunta con voz temblorosa. A esto, Caín no respondió, sino que mantuvo un pesado silencio durante un rato mientras inspeccionaba el arbusto cuidadosamente, como, en la oscuridad, entre los arbustos borrosos. Era como si hubiera algo allí que aquí parecía pura oscuridad. Traga. En el pesado silencio de Caín, Abel comienza a tragar saliva seca sin darse cuenta. En respuesta, Abel comenzó a mirarlo de cerca para ver si había algo en la oscuridad. Oscuridad oscura con niebla creciente. La atmósfera sombría, como si algo fuera a estallar en cualquier momento. Presa de una sensación de opresión que parecía oprimir su corazón, lo miró fijamente, sintiendo que podía ver algo que se movía en la oscuridad que su colega había dicho. Pero, incluso después de que pasaron unos 10 minutos, nada era visible a sus ojos. Todo lo que se puede ver es un arbusto que se balancea. Nada destacaba especialmente. Supongo que me equivoqué. Vaya. Abel dejó escapar un profundo suspiro ante las palabras de Caín. La emoción contenida en él era una sensación de alivio e insatisfacción con un amigo cercano que le había hecho temer de esta manera. De verdad, mira al frente, ¿no te asustaste al saber que los verdaderos demonios te estaban atacando? Lo siento. De hecho, o era largo o corto. Debí ver algo en vano porque estaba tan cansada. Caín habló con una expresión de perplejidad en su rostro, y Abel volvió a girar la cabeza hacia adelante mientras sentía que el vapor se escapaba. A propósito, ¿y por qué estás mirando algo en vano esta vez? La voz de Caín, llena de perplejidad, se escuchó una vez más. Dijo Abel con voz brusca, preguntándose si este amigo le estaba gastando una broma. A propósito, gobernante, tú, hembra. Próximo. Siguiente. ¿Siguiente? Abel giró la cabeza mientras cuestionaba las palabras de Caín. En ese momento, hola, Pac. Al mismo tiempo que el breve saludo de alguien, el rostro de Abel se tiñó de asombro por la sensación incomprensible que sintió por un momento. En un instante, lo que llamó su atención fue un destello negro que emanaba de un mandoble negro. Al mismo tiempo, la garganta de Abel se siente como si estuviera en llamas y todo se siente vacío. Un sentimiento extraño, pero al mismo tiempo, algo reconfortante comenzó a envolverme. Inmediatamente después de eso, los ojos de Abel comenzaron a ver la cabeza de Caín volando por el aire. Su cabeza no podía pensar en nada más, y cerró los ojos con una espesa fatiga, tal y como había esperado todo el tiempo mientras montaba guardia. Es una sorpresa. Enemigos. Los enemigos están atacando. Un ruido fuerte que venía del exterior. Al oír esto, Memnón, que había caído en un profundo sueño, salió del cuartel con solo una espada sin siquiera ponerse su armadura. ¿Qué? ¿Qué pasó, gobernante? General. Muy bien. Es un gran problema. Los demonios. Los demonios han atacado. Una sorpresa. ¿Te refieres a esta hora? ¿Qué tan grande es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Ese. Actualmente se desconoce el tamaño del enemigo. La oscuridad y la niebla son tan espesas, y los enemigos están camuflados con nuestras armaduras aliadas. Todos. Sin embargo, según los informes de los soldados, la aparición del rey demonio se vio entre los enemigos. El rey demonio con armadura negra sosteniendo una gran espada negra. ¿Qué? Mente. ¿Diablo? Un ataque sorpresa de un enemigo inesperado. Además, la aparición del rey demonio, cuyo nombre por sí solo es suficiente para evocar la sensación de miedo. Como resultado, una sombra oscura se proyectó sobre el rostro de Memnón por un momento, pero poco después de recuperar sus sentidos, comenzó a luchar para resolver la situación de alguna manera. Todo. Reúne a los soldados aliados de inmediato.
Forma tu campamento y prepárate para luchar contra el enemigo. Ya veo, general. Maldita sí. Nunca pensé que me pillarían desprevenido así. Era un hecho que todos, incluido Memnón, sabían que la fatiga del enemigo era mayor que la suya propia, nunca menor. Sin embargo, a pesar de esto, el enemigo lanzó resueltamente un ataque sorpresa en este momento. Esto le dio a Memnón y a otros generales la sensación de haber sido golpeados en la parte posterior de la cabeza. ¿Está bien? ¿Nos alimentarías así? Rey demonio, te cortaré la cabeza aquí mismo. Memnón y sus hombres se adentran en la niebla con una expresión de enfado en sus rostros. A pesar de que el número era solo de unos 100 en la situación, no había tiempo para reunir más tropas que esto ahora, ya que la ofensiva enemiga continuaba. Vamos. Voy a ir y cortarle la cabeza al diablo. Memnón alza la voz para levantar la moral incluso en medio del caos. En ese momento, un destello negro brilló en la niebla por un breve momento. Sintiendo algo espeluznante al mismo tiempo, el rostro de Memnón comenzó a reflejar reflexivamente emociones de duda y miedo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo al respecto, guaguaguaguán, una tremenda onda expansiva atravesó la niebla y voló hacia nosotros. En el momento en que lo vio, el rostro de Memnón comenzó a parecer asombrado, pero ya era demasiado tarde. Una luz negra que cubre el mundo entero en un instante. Los cuerpos de Memnón y sus hombres estaban destrozados, atrapados por la ola de un poder aterrador, sin siquiera reconocer claramente qué y cómo sufrieron. Capítulo 48. Todos los que te rodean son tus enemigos. Enemigos deambulando en confusión en la oscuridad y la niebla. Al mirarlos, una profunda sonrisa comenzó a formarse en los labios de Sansón, el comandante del cuerpo que lideraba el ejército del rey demonio. En efecto, se puede ver a simple vista que el héroe no está volviendo en sí como dijo. Nunca pensé que usaría la armadura de esas abominables alianzas tribales como esta. A diferencia de los humanos y los elfos, los demonios tienen una excelente visión nocturna que pueden ver a través de los enemigos incluso en la oscuridad. Debido a esto, Sansón y sus hombres pudieron pisotear fácilmente a los enemigos confundidos, mientras que los enemigos no pudieron atacar a los soldados demonios vestidos como ellos, excepto por la tela negra en sus hombros. Incluso cuando se descubre su identidad, se esconde rápidamente y luego aparece sigilosamente en un lugar diferente, y la situación se convierte en el Buda Doria Amita. En primer lugar, ni siquiera era fácil distinguir rostros en esta oscuridad, y no había lugar para eso en este cuerpo a cuerpo, por lo que ahora era casi imposible para ellos distinguir completamente al enemigo. Maldita sea. Todos los soldados gálatas, reunidos aquí. Yo, Edipo, estoy aquí. A menudo, veía a los generales alzando la voz y reuniendo aliados para superar de alguna manera esta confusión, y cada vez, sus subordinados corrían a la ubicación de un comandante de confianza y trataban de preparar las formaciones por cualquier medio. Pero, guaguaguaguán, cada vez, el golpe del héroe voló en esa dirección sin dudarlo. Incluso Sansón, que tenía el orgullo de no ser derrotado por nadie en términos de fuerza, se sorprendió por la enorme onda expansiva que hizo que los enemigos que se habían reunido en el mejor de los casos se desintegraran en un instante. En el proceso, es una ventaja que los comandantes que intentaron recuperar a los soldados fueron asesinados sin hacer nada. El estilo de lucha de un guerrero que es minucioso y cuidadoso, al tiempo que maximiza los beneficios de los aliados y, al mismo tiempo, aprovecha a fondo la confusión del enemigo. Al mirar esto, Sansón comenzó a sonreír profundamente, pensando que había hecho bien en dejar el marco general al guerrero en esta batalla. Honestamente, estaba un poco escéptico al principio, pero parece ser bastante confiable. Como guerreros, tienen una fuerza considerable y son inteligentes, y al mismo tiempo utilizan activamente todo esto para darles una victoria segura. Al verlo así, Sansón estaba encantado con el hecho de que tenía un colega más confiable, y comenzó a empuñar su arma favorita, la espada de hueso, sin dudarlo. Aunque está bajo mando, no puede quedarse atrás en su carrera. Mientras quemaba un espíritu tan competitivo como un guerrero, Sansón comenzó a arrasar más desenfrenadamente con el impulso de una bestia rugiente. Vamos, asquerosos perros de asociación. Despierta y enfréntate a estos tres invitados. Sansón empuñando una nueva espada de hueso blanco para romper las cabezas de sus enemigos. Al verlo vestir la armadura de sus aliados y golpear a los soldados aliados hasta la muerte sin dudarlo, los soldados de las fuerzas aliadas comenzaron a ser presa de un miedo y una confusión aún más profundos.
Horrible matanza que tiene lugar en una situación en la que es imposible distinguir entre amigo y enemigo. A los ojos de los soldados generales que pertenecían a la Unión Tribal, se reflejaba como si los mismos aliados estuvieran atacando a sus aliados. Incluso los soldados reunidos aquí suelen servir en otros lugares, pero hoy en día hay mucha gente que de alguna manera se reunía en un solo lugar. Además, si los generales levantan la voz para resolver la confusión, una onda expansiva que se presume fue disparada por el demonio desde algún lugar voló inmediatamente y aniquiló a los generales y soldados. Me gusta. De hecho, en esta situación, no se puede confiar en nadie excepto en los que pertenecen a la misma unidad. Los soldados finalmente se vieron obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Maldita sea. Demonios asquerosos. Muere, ahora. Espera un momento. Espera un momento. Yo. No soy un demonio. Lo siento. Tenían un rostro que nunca habían visto antes, pero no eran demonios, sino soldados que cortaban resueltamente al que gritaba. A partir de ahí, los soldados comenzaron inmediatamente a blandir sus espadas contra los soldados aliados que no conocían a su lado. Keweok, Waag, maldita sea. Estos demonios asquerosos. Ustedes bastardos no son demonios. Muere en silencio, lanzas y cuchillos chocando salvajemente en la oscuridad. En este momento, no tenían idea de si el objetivo al que estaban atacando era un demonio real o si simplemente estaban atacando a sus aliados por error. Sin embargo, a pesar de ello, no tenían más remedio que atacar al azar si eran soldados con rostros que no conocían. En la situación actual, era prácticamente imposible saber si eran enemigos o aliados. Para que un activo sobreviviera en un lugar como este, tenía que matar al enemigo al final. De esta manera, en la escena de locura masiva que comenzó a ser castigada por extrema confusión y miedo, las fuerzas tribales aliadas finalmente comenzaron una batalla de matanza para matarse entre sí. Al observar su apariencia, de la que el héroe había hablado de antemano, el ejército de demonios cayó silenciosamente en la oscuridad, luego dio un paso atrás y comenzó a observar la situación. Sintiéndose físicamente agotado por la feroz batalla que continuó desde la batalla aérea hasta esta incursión nocturna. Al mismo tiempo, mientras me reía en mi corazón de la tontería de las fuerzas aliadas que morían y mataban frente a mis ojos. ¡Uf! Maldita sea. Estos demonios inmundos, un grupo de soldados de la Unión Tribal que lograron escapar, llevando sus cuerpos exhaustos y heridos. En este momento, detrás de ellos, los gritos de sus camaradas luchando contra los demonios, o entre ellos se escuchaban vertiginosamente, pero ya no tenían la energía para ayudar a sus aliados. ¿Cómo? ¿Cuántos quedan? Che. Unas 1000 personas. No sé qué pasó con el resto. Miles. Te refieres a casi la mitad de ellos. El daño fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Belerofonte, el general que los dirigía, no pudo evitar fruncir el ceño automáticamente, pero no obstante pensaba que había tenido suerte. Al menos fue Belerofonte, que se encontraba en las afueras del campamento amigo y pudo escapar con esta cantidad de tropas. Es un hecho obvio que si él y sus tropas hubieran estado un poco más adentro, habrían quedado atrapados en el caos y habrían sufrido daños mayores. Sintiendo un rayo de alivio incluso en este mal humor, Belerofonte trató de ordenar la retirada inmediatamente después de reunir a sus hombres. Por ahora, vuelve. Si nos quedamos aquí por más tiempo, también nos veremos atrapados en ello. Primero, retírate a Timoteo, el área ocupada más cercana. Sí, lo entiendo, general. Así, los soldados siguen la orden de Belerofonte y comienzan a encontrar su camino a través de la oscuridad. Aunque la marcha fue inconveniente en muchos sentidos debido a la espesa niebla y la oscuridad que aún cubría todos los lados, pudieron avanzar sin dispersarse, confiando en los pasos de sus camaradas que iban cerca. Después de que apenas comenzó el amanecer y su visión se normalizó por primera vez, la marcha se hizo algo más fácil. Agotados hasta el punto de la extenuación, parecen literalmente mendigos. Como si hubieran marchado durante 3 días y 3 noches sin descanso, comenzaron a arrastrarse más cerca del castillo de Timoteo, presa de la idea de que querían derrumbarse de inmediato. A propósito, sí, Al momento siguiente, una escena increíble comenzó a aparecer ante sus ojos. En respuesta, Belerofonte y sus soldados se preguntaron momentáneamente si estaban viendo algo en vano. No, empecé a sentirme presa de un asombro tan profundo que pensé que la escena que tenía delante nunca debía ser cierta. Todo lo que podían ver era una bandera ondeando, una bandera negra que simboliza el reino de los demonios. Estaba colgada en la aguja más alta de Timoteo. ¿Cómo demonios sucedió esto? ¿Por qué está aquí la bandera de los demonios? Yo tampoco estoy seguro.
¿Por qué es esta cosa sin sentido? Es una escena que no puedo creer a pesar de que la estoy viendo con mis propios ojos. Como resultado, Belerofonte y sus hombres no tuvieron más remedio que sentarse en estado de shock y desesperación. Como habían huido a toda prisa, ni siquiera tenían comida consigo. Además, los soldados estaban agotados por la ardua marcha. No quedaba nada que atacar en ninguna parte. Al final, su única opción era arrastrarse a la fuerza a otro lugar cercano sin siquiera intentar atacar el castillo frente a ellos. Pero, no han sido recibidos en ningún lugar desde que han llegado. Las banderas de los demonios ya estaban colgadas por todas partes y cientos de defensores protegían firmemente el castillo. Capítulo 49. Tiempo de dulces recompensas. Comprar, gordo. Ayúdame. Por favor. Por favor, sálvame. Un cíclope, el general de la Unión Tribal, suplicando por su vida mientras tiembla de miedo. Tenía fama de general tuerto, pero, en este momento, el valiente comandante militar estaba suplicando miserablemente por su vida mientras miraba a la pequeña niña que cabalgaba encima de él. Y, mirando al cíclope, una chica demonio con cabello blanco plateado y ojos rojos, dijo con una voz llena de emoción, con una sonrisa espeluznante en sus labios: ¿Quieres que viva? Es difícil decir eso. ¿Cuántos demonios has matado hasta ahora? Solo sígueme suavemente. ¡Guau! Con esas palabras, la chica demonio golpeó con la espada el ojo restante del cíclope. No. Eliseo, uno de los 4 reyes celestiales de la Guardia del Diablo, estaba en medio de una sensación refrescante mientras veía morir al cíclope con un grito de castigo por haber sido pisoteado en su daga con sangre por todo su cuerpo. Viéndola así, Elías, la madre de Eliseo, comenzó a mostrar una cálida sonrisa en su rostro, sintiéndose como una madre leona cuidando a un cachorro de león exitoso. De verdad. Mi bebé, pero ha crecido muy bien. Esta debe ser la alegría que sienten los padres, ¿verdad? La aparición de Elisa que no muestra ni sangre ni lágrimas contra los humanos. De hecho, teniendo en cuenta su edad real, no solo ya era adulta, sino que era una hija que tenía una posición igual a ella como miembro de la Guardia Real del Ejército del Rey Demonio. Sin embargo, Elías pensaba que parece inevitable como madre que todavía se sienta orgullosa en un rincón de su corazón cuando ve a su hija así. Entonces, con esto, se puede decir que la guerra ha terminado más o menos. Todavía quedan piezas, pero eso no es más que la eliminación de las obras de todos modos. Como esta operación se llevó a cabo con éxito, fue posible recuperar alrededor del 70% del territorio del reino de los demonios que había sido ocupado por los enemigos. Aún así, se mantuvo el 30%, pero la zona era costera o de terreno montañoso aislado. De hecho, en la situación actual en la que la fuerza principal se desintegró en un instante, no había casi nada que pudieran hacer, y en la situación actual en la que incluso se cortó la comida, básicamente no podían quedarse quietos durante mucho tiempo. No sé si volverán a liderar un gran cuerpo, pero por ahora, la posibilidad de que eso ocurra es escasa. En otras palabras, a través de esta operación, el reino de los demonios pudo revertir la situación de guerra que había sido inferior mientras tanto y obtener una clara victoria. Por supuesto, llevará algo más de tiempo expulsar a los restantes, pero con esto, ya no tendrás que preocuparte por la hoja debajo de la nuca. Si dedicamos un poco de tiempo a reunir a nuestras tropas, solo será cuestión de tiempo antes de que podamos expulsar por completo a la alianza tribal de esta tierra. Elías está encantado con el hecho de que finalmente puede ver el final de una guerra que parecía no tener un final a la vista. Pero, al mismo tiempo, había un sentimiento sutil en su corazón que crecía a medida que crecía el sentimiento de alegría. En cualquier caso, la persona que obtuvo los mayores logros en esta guerra, y una vez más demostró la capacidad que no tuvo más remedio que reconocer, era la parte de héroe. Aún así, hasta que me hice cargo de Rob, pensé que era largo o no. Fue Elías quien se movió en base al plan establecido con él. Hasta el final, tuvo la idea de que el héroe podría tener algún otro plan. Sin embargo, Elías no tuvo más remedio que reconocer las acciones del héroe, que había arreglado la situación de manera tan perfecta y confiable. El hecho de que el héroe Eren decidiera recorrer el camino de los demonios renunciando a ser un humano con todo su corazón. Por mucho que mi hija lo admita, sería gracioso para mí ser más sospechoso aquí. A pesar de que estuve a punto de morir una vez en el pasado, si el objetivo fuera una hija amada, no habría sido fácilmente pasado por alto. Sin embargo, su incomodidad personal con el héroe se limitaba a él mismo. Como resultado, Elías comenzó a pensar en algunas posibilidades en este sentido, mientras pensaba que necesitaba aliviar sus malos sentimientos hacia el héroe en su corazón. El guerrero está de nuestro lado. Entonces, con esto,
ya no tenemos nada que temer. Por supuesto, durante un tiempo, tendrás que curar las heridas de la guerra reuniendo todas tus fuerzas, pero si lo haces bien, puedes aspirar a algo más grande. Es probable que los detalles en este sentido estén más allá de su control. La parte que debe discutirse con Belzebuthi, que es el cerebro del reino de los demonios y tiene más inteligencia que ella. En cualquier caso, por ahora, con la alegría de la victoria y las expectativas para el futuro en mente, Elías sonrió alegremente a su hija, que se acercaba a él con un cuello de cíclope en la cabeza. No sé nada más, pero estoy decidida a proteger la brillante sonrisa de mi hija a partir de ahora. Antioquía, que expulsó a las fuerzas aliadas y se convirtió por completo en el territorio de los demonios. Allí, Sansón y otros generales disfrutaban de un alegre banquete con vino y carne que llegaban en el momento justo. Traga. Trago. K. Es este sabor. Como era de esperar, el vino de arroz de la victoria es más dulce que cualquier otra cosa. Así es, señor. El sabor del alcohol es realmente increíble hoy. ¿No se debe todo esto a su majestad el rey demonio y a nuestro general Sansón? Incluso en esta guerra, la valentía del general fue realmente altísima. Jaja. Gracias por decir eso. Ahora, tomemos una copa también. Emborrachémonos hasta el hartazgo en este hermoso día. Lo beberé con gratitud, ya que es la bebida que me sirvió el general. Sansón y la longevidad pasan un buen rato bebiendo y comiendo bocadillos sin dudarlo. En ese momento, la mirada de Sansón se volvió de repente hacia Elías, hacia otra persona que estaba bebiendo tranquilamente un vaso frente a él. J.E. Ahora que lo pienso, casi cometí un error muy grande, no fuimos los únicos actores principales en esta guerra. Ja. Elías suspiró profundamente ante las palabras de Sansón. Al verla así, Sansón se levantó de su asiento con una sonrisa agradable y se acercó a ella. Ahora, Elías, tú también has pasado por muchas cosas, ¿dónde puedo conseguir mi taza? Sí, lo es. Elías, que no es muy reacio a las palabras de Sansón, todavía ofrece una taza. Mientras vertía una bebida en su copa, Sansón le habló con una voz llena de alegría. Estoy hablando de eso ahora, pero quiero disculparme personalmente por lo que sucedió en la reunión del otro día. Lamento no haberte escuchado con más calma. Honestamente, me sentí mal en ese momento, pero como resultado de que el plan de Elías se ejecutó bien, el reino de los demonios logró un gran éxito al recuperar la mayoría de sus territorios perdidos. Sansón se disculpó sin vacilar por este punto, tanto como era necesario reconocer la habilidad del oponente. Lord. Bastante. Elías intenta decirle algo a la manzana de Sansón, pero se corta. Sin embargo, sin prestar mucha atención a su actitud, Sansón levantó su copa llena de vino, miró a Elías y dijo: entonces debes saber que aceptaste mis disculpas, así que hagamos un brindis en ese sentido. Por la unidad de nuestros comandantes de cuerpo y el futuro del reino de los demonios. Sí, lo es. Elías responde a la invitación de Sansón con una pequeña sonrisa en los labios. Al ver a los dos generales, que se habían estado gruñendo el uno al otro durante un momento difícil, aliviarse mutuamente, los generales subordinados sonrieron más cómodamente y comenzaron a disfrutar del banquete nuevamente. Sí. Ahora que lo pienso, parece que no puedo ver a una sola persona. ¿Te refieres a Guerrero? Si es él, estoy seguro de que se fue antes diciendo que tenía asuntos que hacer. Esto es cierto. Otro personaje principal del día desaparece así. Iré a buscarlo. Sería difícil que el capitán cayera en una posición como esta. Con esas palabras, Rebeca intenta levantarse de su asiento sin dudarlo. A diferencia de cuando era abiertamente cautelosa no hace mucho tiempo, ahora, al verla llamar naturalmente al héroe capitán, algunos de los generales demonios comenzaron a sonreír levemente sin siquiera darse cuenta. Un pequeño jardín ubicado en las afueras de Antioquía. Aquí, ileso de la batalla, me acerqué silenciosamente a la mujer que tenía delante. Su Majestad. Aquí vienes, guerrero. Como la situación es la situación, el rey demonio lleva una armadura púrpura y solo se quita el casco. Pero a pesar de esto, comencé a sentir mi corazón latiendo de nuevo mientras la miraba a ella que aún irradia una belleza que no se puede ocultar. De pie, sola bajo la brillante luz de la luna, su belleza inaccesible, como si una diosa hubiera descendido, se destacaba. Y, frente a tal señor demoníaco, cortésmente incliné la cabeza y dije: gracias de nuevo por tomarse este tiempo personal, Su Majestad. Mis palabras hechas con sinceridad, no solo saludos. A esto, el rey demonio respondió con una sonrisa tranquila pero hermosa como una imagen en sus labios. No. Prefiero decir gracias, héroe. Si no hubiera sido por ti,
Jem probablemente nunca habría tenido la misma alegría que tiene hoy. Está exagerando, Su Majestad. La creencia es simplemente, ante las palabras del rey demonio, traté de continuar con las palabras de humildad. Sin embargo, al momento siguiente, el rey demonio sostuvo mis manos con fuerza y no tuve más remedio que dejar de hablar mientras me sonrojaba un poco. De verdad. Muchas gracias, como gobernante de este país, expreso mi más sincero agradecimiento, guerrero, Su Majestad. Ahora bien, debe ser el turno de Jem de cumplir su promesa. Di lo que quieras, guerrero. ¿Quieres que Jem te vuelva a abrazar como antes, de otra manera? Con esas palabras, el rey demonio me mira con ojos encantadores. Al verla así, los pensamientos comenzaron a aparecer en mi cabeza por un momento, desde tomarse de la mano y abrazarse, hasta besarse, o pidiendo que le siga algo más grande. Ciertamente, como la carrera que establecí esta vez era tan enorme, comencé a pensar que podía aspirar a eso. A propósito, momento siguiente, un hecho del que no era consciente porque estaba rodeado de una profunda emoción. Detectándolo accidentalmente, comencé a calmar la sensación de emoción que automáticamente hervía en mi corazón, y, luego, con voz tranquila, le hablé a la mujer que estaba frente a mí, Su Majestad. Si no, tengo una petición para ti. Capítulo 50. La forma del amor considerada perfecta. Tengo una petición. ¿Qué es? Dígame. El señor de los demonios responde a las palabras del héroe con voz tranquila. En este momento, las cosas de las que Belzebeuti habló anteriormente comenzaron a aparecer automáticamente en su mente. Seducir al hombre que tiene delante como le plazca y, a través de esto, hacer que el cuerpo y la mente del hombre fuerte sean completamente suyos. Aunque no me gustaba esta forma de influir en un hombre para obtener ganancias, la renuencia al respecto todavía persistía en su mente y la hizo sentir un poco indecisa. Sin embargo, como ya había aprendido cuán grande era el valor de un héroe a través de sus registros anteriores, el rey demonio era muy consciente del hecho de que tenía que lograr este objetivo con certeza. Mientras prepara su mente de esa manera, el rey demonio se prepara para dar lo que el héroe quiere. Hacia ella, el héroe le habló con voz seria. A propósito, Su Majestad, ¿podría jurar por el río Jordán que responderá a las preguntas de sus convicciones sin mentiras de ahora en adelante? ¿Preguntas? Un héroe que pide algo muy diferente de lo que pensaba. No las expresiones de afecto que ella esperaba. Sus palabras pidiéndote que digas la verdad por el nombre del río Jordán, lo que significa que nunca mentirás. En respuesta, el rey demonio asintió automáticamente a su solicitud mientras sentía una profunda sensación de duda. Si eso es lo que quieres, lo haré. No sé qué tipo de preguntas vendrán, pero no puedo rechazarlas desde la posición de una declaración de que escucharé lo que quiero. Entonces, el rey demonio declaró que no mentiría sobre las preguntas del héroe. Gracias, Su Majestad. Si no, me atrevo a preguntarle a Su Majestad. Con esas palabras, el héroe miró directamente a los ojos del rey demonio. El rey demonio comenzó a sentirse presa de un poco de tensión por la fuerte voluntad de algo que se había sentido desde que mencionó el río Jordán. Hacia un rey demonio así, el guerrero le hizo una pregunta con una voz seria y seria. Su Majestad, creo que está aquí en este momento. ¿Qué piensas de mí con el nombre de Alan Xavier? Inesperado. Al mismo tiempo, la pregunta del guerrero pareció sacudir su corazón. En respuesta, el rey demonio, con una expresión endurecida por un momento, comenzó a dudar sobre qué respuesta dar. No puedes mentir mientras hayas hecho un juramento en el río Jordán. A primera vista, el comportamiento del héroe de hacer tal pregunta después de hacer un juramento tan grande podría haber sido difícil de entender. Sin embargo, este momento, el rey demonio lo sabía. ¿Cuál es el corazón interior del guerrero actual contenido en esta pregunta? Que el héroe le haga esta pregunta a Jem en esta situación debe significar que las heridas del grupo de guerreros aún permanecen. Una persona que ha sido lastimada una vez no tiene más remedio que sentir el miedo de volver a confiar en alguien. A este respecto, en este momento, el rey demonio comenzó a reconocer que el héroe tenía miedo de ser favorecido por él, el miedo a ser abandonado una vez más, preocupado de que el brote de fe que crecía en su corazón pudiera ser pisoteado de nuevo. Se puede decir que este es el mismo principio que un perro maltratado que tiembla reflexivamente cuando alguien levanta una mano frente a él, sintiendo lástima por ese hecho otra vez. El rey demonio sintió lástima una vez más por la lamentable figura del héroe, a quien le costó aceptar incluso la bondad pura. Al mismo tiempo, en su aparición, con reminiscencias de su yo pasado, cuidadosamente, en este momento, comenzó a elegir su respuesta. A pesar de que hay un elemento de interés nacional,
Su simpatía por este pobre hombre era sincera. Si pudiera ofrecer palabras de consuelo a este hombre con tanta sinceridad, esta podría ser una respuesta que no viole las reglas del río Jordán. Me gusta. El rey demonio tiene ganas de dar un cálido abrazo a un bebé que se siente ansioso por ser amado. Le habló con voz cálida al héroe frente a él. No sé si la expresión de Jem es correcta. Quizás, permítanme describirlo. Mientras decía eso, el señor de los demonios comenzó a sonrojarse ligeramente sin siquiera darse cuenta, mientras sentía la sensación como si la hubiera experimentado en algún lugar en el pasado. El rey demonio miró al héroe frente a él y dijo, «Persona importante». Supongo que se podría decir eso. El rey demonio tomándome de la mano frente a mis ojos. Mirándola así, mi corazón se apoderó de un profundo deseo que salió del instinto por un momento. Un rey demonio que tiene una apariencia más hermosa que cualquier mujer que haya visto. En este momento, no sabía si realmente podría tenerla si quisiera. Podría ser capaz de tomar sus labios, complacer mi cuerpo y verter en ella la lujuria que se retorcía en mí. Ese fue un trato entre ella y yo el otro día. Para mí, que cumplí perfectamente los términos de la transacción en este momento, tenía el legítimo derecho de exigirlo. Pero, en este sentido, pude recuperar un poco la calma de la emoción debido a una realización trascendental. Es en este momento, la sensación de temblor se sentía en la punta de mis dedos. La mano del rey demonio tembló levemente, como si tuviera alguna vacilación. Podía sentir que había una sensación de vacilación que no podía ocultarse fácilmente, a pesar de que estaba tratando de reprimirla tanto como fuera posible. Reacio. ¿Lo estás haciendo? El rey demonio. Ahora, esta situación, en términos simples, esto podría considerarse como un ligero temblor causado por una simple tensión. Pero en este momento en que sentí esta reticencia de su parte, empecé a sentir que tenía que dejar una cosa clara, lo que ella piensa de mí. En este momento, ¿cuál es la verdadera intención de la chica que está sosteniendo mi mano? Hasta ahora, el rey demonio parecía mostrarme afecto a primera vista. ¿Es esa realmente la verdadera intención del diablo? Un par de hombres y mujeres se conocen y construyen sus corazones. En el proceso, experimentan esto y aquello, y a veces se enfrentan a dificultades, pero finalmente la superan. Los dos se toman de la mano, confirman su afecto mutuo y viven felices juntos como uno solo en nombre de la familia al final. Puro amor. Un amor extremadamente ordinario que la gente en el mundo piensa que tiene el significado de amor puro, como el agua limpia y sencilla, una forma de amor que puede considerarse común en cierto modo, pero debido a eso, vale la pena perseguirlo admirando su inocencia. Es la forma de amor que se considera perfecta y la forma de amor que en última instancia quiero hacer. Sin embargo, en este momento, de repente, en mi corazón, comencé a cuestionarme si este amor que estoy experimentando actualmente realmente puede llamarse amor puro. Era algo de lo que podía estar seguro de mí mismo, que mi corazón hacia el rey demonio era sincero. Puedo sentir claramente el afecto por ella incluso en este momento. Puedo hacer cualquier cosa por ella. Quiero verla y quiero compartir amor con ella. Este sentimiento debe ser amor. Pero, aparte de estos pensamientos míos, comencé a sentir la necesidad de aclarar un hecho y seguir adelante, sobre la sinceridad de la chica que ahora está frente a mis ojos. Para el rey demonio, ¿cómo se está aceptando esta situación actual? Puede que el señor de los demonios me odie, pero no se ve obligado a hacer esto por un sentido del deber como monarca. Conocía mi valor estratégico mejor que nadie. Con una pareja así, incluso si te sientes repulsivo en tu corazón, no tendrás más remedio que aceptarlo. Como resultado, llegué a tener la idea de que tal vez me estaba obligando a hacer algo que al rey demonio no le gustaba simplemente por la condición del contrato. Por mucho que haya un contrato, no puedo obligarme a hacer algo que a las mujeres no les gusta debido a mi codicia. No se trataba de otra cosa, se trataba de compartir el cariño entre un hombre y una mujer. Si esto se hace en ausencia de afecto, es prácticamente una violación. Como resultado, con respecto a estos hechos, le hice una pregunta al rey demonio frente a mí para obtener una respuesta honesta, para saber cuánto le gustó. Hizo una pregunta que contenía el significado del juramento de este mundo, el río Jordán. Con respecto a esto, el rey demonio me dio una respuesta con un ligero rubor en su rostro. Una persona preciosa. Es un comentario que parece aliviar el sentimiento de ansiedad en mi corazón. Una respuesta que te hace sentir un poco avergonzado a pesar de que estás hablando tú mismo. En respuesta, el rey demonio probó la sensación de que su rostro se calentaba momentáneamente. Traté de reprimirlo tanto como pude y hablé con el héroe frente a mí. Eso. ¿Es esto lo que quieres terminar con esta pregunta? Por supuesto, se puede decir que es un gran problema hacerle a Jem la pregunta de que el río Jordán está en juego, pero todavía estás muy lejos de pagar tus hazañas. Por mucho que sea,
no se puede juzgar como una respuesta a un héroe que dio una victoria que pasará a la historia. Entonces, el rey demonio recuperó la compostura y le habló al héroe frente a él. Vamos, déjame decirte lo que quieres. Te daré todo lo que Jen pueda hacer. Un rey demonio que habla con una voz que contiene la dignidad de un monarca. Ante sus palabras, el héroe se sonrojó un poco y comenzó a reaccionar como si dudara. Y después de un tiempo, las palabras que salieron de la boca de un guerrero que parecía haber tomado finalmente una decisión. Su Majestad, yo y... ¿Podrías empezar con un amante? Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias.